¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al tener un padre multimillonario? Créeme, no es el cuento de hadas que te imaginas. Mi padre es uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de la ciudad de Nueva York. Es dueño de la mitad de Manhattan. Él cree, de verdad cree, que el dinero lo convierte en Dios. Planeó toda mi vida antes de que yo pudiera siquiera caminar. ¿Qué escuelas, qué amigos, qué carrera, qué esposo? Cuando tenía 16 años, me dijo, el amor es un lujo para la gente pobre. Eres un Ashford. Te casas por estrategia. Hace 6 meses, rompí sus reglas. Me enamoré de un hombre al que él llamó basura de Queens, un mecánico con grasa bajo las uñas. Y en mi propia boda, delante de 300 invitados, mi padre se levantó y me desheredó. ¿Qué no sabía él? Que esa basura estaba a punto de convertirse en su mayor arrepentimiento. Hola a todos, soy Fiona, tengo 28 años. Si están viendo, suscríbanse y díganme desde dónde sintonizan. Dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora, permítanme llevarlos 8 meses atrás, a la noche en que le dije a mi padre que me casaba con un hombre que él nunca había conocido. El ático de los Ashford en el Upper East Side tenía ventanales del suelo al techo que miraban a Central Park como si fuera de su propiedad, lo que en cierto modo mi padre creía que era. Aquel jueves por la noche, nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de nogal de 12 puestos importada de Italia, como mi madre recordaba a los invitados en cada cena. La vajilla de Hermès brillaba bajo el candelabro. Una botella de Chateau Margaux de 2010 respiraba en el aparador, probablemente valía más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Mi padre, Richard Ashford, estaba sentado a la cabeza de la mesa, su Patek Philippe reflejando la luz cada vez que levantaba su copa de vino. A los 58 años, dominaba cada habitación en la que entraba. Imperio inmobiliario, conexiones políticas, un nombre que abría puertas por todo Manhattan. He concertado una reunión para ti este sábado, dijo, sin levantar la vista de su filet mignon. Harrison Wells 3. Su padre y yo estamos finalizando la fusión. Sería beneficioso que os conocierais. Dejé mi tenedor. No puedo el sábado. Ahora, levantó la vista. Tengo a alguien que quiero que conozcas, continué, con el corazón martilleándome en las costillas. Alguien con quien he estado saliendo durante 6 meses. Se llama James, y yo. ¿Quién? La voz de mi padre cortó la habitación como una cuchilla. ¿Qué familia? ¿Wells? ¿Montgomery? No me digas que es uno de los chicos Harley. ¿No lo conoces? El silencio que siguió fue sofocante. Has estado saliendo con alguien durante 6 meses, dijo lentamente. ¿A quién no he investigado? ¿A quién no he aprobado? No necesito tu aprobación para salir con alguien, papá. Se reclinó, con la mandíbula tensa. En esta familia, Fiona, el amor es un lujo. El matrimonio es estrategia. ¿Quién es esta persona que se atrevió a acercarse a mi hija sin pasar primero por mí? Conocí a James 6 meses antes, un martes por la tarde que se suponía que nunca tendría libre. Había escapado de una reunión de la junta particularmente brutal donde mi padre había criticado mi propuesta de marketing frente a todo el equipo ejecutivo. Adecuada, la había llamado. Aceptable para alguien que todavía está aprendiendo. Tenía 27 años y un máster en administración de empresas de Columbia, pero a sus ojos, yo era perpetuamente una niña jugando a disfrazarse. Encontré una cafetería en Brooklyn, del tipo con sillas de madera desparejadas, un menú escrito en tiza y ni una sola persona que reconociera el apellido Ashford. Pedí un café solo y me senté en la esquina intentando recordar cómo respirar. Día duro. Levanté la vista. Era alto, quizás 1,88 metros, con ojos marrones amables y manos callosas. Llevaba una camisa de franela descolorida con manchas de aceite en las mangas. Su sonrisa era cálida, sin pulir, real. ¿Tan obvio es?, pregunté. Llevas 10 minutos revolviendo ese café sin beberlo. Se sentó frente a mí sin ser invitado, y de alguna manera no me importó. Hablamos durante 3 horas. Me dijo que era mecánico, que tenía un pequeño taller de reparación de coches en Queens. Me preguntó por mi día,
mis intereses, mis sueños. Ni una sola vez preguntó por mi familia o a qué se dedicaba mi padre. No me importa cuál es tu apellido, dijo más tarde, acompañándome al metro. Solo quiero saber qué te hace reír. Nadie me había dicho eso antes. Siempre pagaba en efectivo. Gruesos fajos de billetes que sacaba de una cartera de cuero gastada. Se negaba a ir a sitios demasiado elegantes, prefiriendo cafeterías y restaurantes modestos donde la comida era buena y la pretensión estaba ausente. Pensé que estaba siendo cuidadoso con el dinero. No tenía ni idea de lo que realmente estaba ocultando. Mi padre no esperó mucho. 3 días después de que mencionara el nombre de James, fui convocada a su oficina en la sede de Ashford Properties. La suite de la esquina en el piso 42, con su basquet de $15 millones en la pared y su vista de todo el distrito financiero, estaba diseñada para intimidar. Funcionaba con la mayoría de la gente. Una carpeta de Manila estaba sobre su escritorio. James Carter, leyó mi padre en voz alta, pasando las páginas. 32 años, propietario de un apartamento de un dormitorio en Queens. Valor estimado por debajo de los $400.000. Dirige un pequeño taller de reparación de automóviles, Carter's Custom Garage, con ingresos anuales estimados por debajo de los $200.000. Sin activos significativos, sin conexiones familiares de importancia, sin inversiones más allá de una cuenta de jubilación básica. Cerró la carpeta y me miró con una mezcla de lástima y asco. ¿Este es a quien has elegido? Un mecánico grasiento de Queens. Es un buen hombre. Los buenos hombres no construyen imperios, Fiona. Los buenos hombres son devorados por ellos. Se levantó, caminando hacia la ventana. Hice que el mejor investigador privado de la ciudad indagara sobre este James Carter. ¿Sabes lo que encontró? Nada. Ni deudas, ni escándalos, ni trapos sucios. Simplemente nada. Un hombre completamente insignificante. Quizás eso es exactamente lo que quiero. Se giró, con los ojos fríos. Eres un Ashford. No puedes permitirte ser insignificante. Él no quiere nada de mí, papá. No le importa el dinero ni el apellido ni nada de eso. Eso es lo que no puedes entender. Mi padre se rió, un sonido agudo y amargo. Todo el mundo quiere algo. La única pregunta es cuándo lo revelan. Deslizó la carpeta sobre el escritorio. Termina con esto ahora antes de que avergüences más a esta familia. Dejé la carpeta en su escritorio y salí sin decir una palabra más. Su investigador no encontró nada sospechoso porque James había sido cuidadoso. Muy, muy cuidadoso. James me propuso matrimonio un domingo por la mañana. Estábamos en su apartamento de Queens, pequeño pero impecable, lleno de la luz de la mañana que entraba por las ventanas que él mismo había limpiado. Me hizo tortitas, ligeramente quemadas en los bordes, y me entregó una caja de terciopelo sobre la encimera de la cocina. Dentro había un anillo, simple, elegante, un diamante en una banda de oro que captaba la luz como una pequeña estrella. Sé que no soy lo que tu familia esperaba, dijo en voz baja. Sé que no puedo darte áticos ni jets privados, pero puedo darte esto, nunca intentaré controlarte. Nunca te haré sentir pequeña, y pasaré cada día tratando de hacerte feliz. Dije que sí antes de que terminara de hablar. Esa noche, llamé a mi madre. 2 meses, le dije. Nos casamos en 2 meses. Quería que lo supieras por mí primero. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Me estás matando, Fiona. Su voz se quebró con un dolor ensayado. Me estás matando por completo. ¿Sabes lo que esto le hará a tu padre? ¿A nuestra reputación? Me voy a casar, mamá. Con alguien a quien amo. Amor. Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Crees que el amor paga tu estilo de vida? El amor mantiene tu estatus social. Mi hermano, Derek, me envió un mensaje de texto 1 hora después. He oído que te casas con un mecánico sin dinero. Movimiento audaz, hermanita. Estoy deseando verte rebajándote a vivir en Queens. No respondí. La llamada de mi padre fue la última. Su voz era de hielo.
¿Quieres una boda? Bien. Te daré una boda. Una pausa. Una que recordarás el resto de tu vida. Debería haber oído la amenaza en sus palabras, pero estaba demasiado feliz para notar el cuchillo que se estaba afilando a mis espaldas. El primer golpe llegó en Kleinfeld Bridal. Había programado una cita para probarme vestidos de novia. Nada extravagante para los estándares de Ashford, solo un Vera Wang clásico al que le había echado el ojo. La asesora, una mujer que había atendido a mi madre durante años, me saludó con una sonrisa tensa. Lo siento mucho, señorita Ashford, pero parece que hay un problema con su cuenta. Mi tarjeta de crédito fue rechazada, luego la de respaldo, luego la tarjeta de emergencia que mi madre me había dado para ocasiones especiales. Llamé al banco desde el suelo del probador, rodeada de tul y seda que de repente no podía permitirme. Le pido disculpas, señorita Ashford, pero sus cuentas han sido desactivadas. El titular principal de la cuenta eliminó su condición de usuaria autorizada ayer. El titular principal de la cuenta. Mi padre. Me quedé sentada allí en mi combinación, mirando mi teléfono mientras la realidad se asentaba sobre mí como un sudario. No solo había amenazado. Había comenzado un asedio financiero. James me encontró una hora después, todavía sentada en el probador. Le envié un mensaje de texto entre lágrimas que me negué a derramar en público. Déjame ayudar, dijo, buscando su cartera. No, el orgullo hizo que las palabras fueran más agudas de lo que pretendía. No puedo. Necesito resolver esto yo misma. Pero sacó un fajo de billetes de todos modos. Billetes de $100, al menos $2000, sujetos con una simple goma elástica. Más dinero del que cualquier mecánico debería llevar casualmente. Quiero hacerlo, dijo simplemente. Déjame. Miré ese fajo de billetes, demasiado grueso, demasiado casual, y algo parpadeó en el fondo de mi mente, pero estaba demasiado abrumada para examinarlo de cerca. Por primera vez en 28 años, estaba en una tienda que no podía permitirme, y me di cuenta de algo aterrador: sin el dinero de mi padre, no sabía quién era. Pero estaba a punto de descubrirlo. Las consecuencias sociales fueron rápidas y quirúrgicas. En una semana, mi teléfono enmudeció. Amigas que conocía desde la escuela preparatoria de repente tenían conflictos de agenda. Las citas para almorzar se cancelaron. Los chats de grupo se silenciaron. Luego llegaron los mensajes de texto. Siempre apologéticos. Siempre cobardes. Lo siento mucho, nena, pero mamá dice que no deberíamos ser vistas juntas ahora. Ya sabes cómo funcionan los negocios. Besos. Hola Fi. Esto es incómodo, pero mi padre hace muchos tratos con Ashford Properties, y lo entiendes, ¿verdad? No es nada personal, pero no puedo arriesgar la relación de mi familia con la tuya. Buena suerte, de todas formas. 28 años de amistades, y cada una de ellas tenía un precio que yo ya no valía. En Ashford Properties, donde había trabajado en marketing durante 3 años, los colegas evitaban el contacto visual. Los susurros me seguían por todos los pasillos. La oficina de la esquina que me había ganado de repente era necesaria para una reestructuración. El correo electrónico de recursos humanos llegó un viernes por la tarde. Su puesto está siendo evaluado. Por favor, absténgase de realizar actividades de cara al cliente hasta nuevo aviso. No me despidieron. Solo se aseguraron de que supiera que no valía nada. A pesar de todo, una persona siguió contactándome. Una abogada llamada Margaret Smith. Había sido la abogada de mi abuela antes de que la abuela falleciera hace 2 años. Señorita Ashford, decía su mensaje de voz, hay un asunto relacionado con el patrimonio de su abuela que requiere su atención. Por favor, llame tan pronto como le sea posible. Guardé el mensaje pero no devolví la llamada. Estaba demasiado ocupada ahogándome para darme cuenta del salvavidas que me estaban lanzando. Esa noche, entré en Instagram y vi a Derek en una fiesta en una azotea con todos mis antiguos amigos. Mi madre había comentado, muy orgullosa de mi hijo. La familia lo es todo. El mensaje era claro. Yo ya no era familia. James nos encontró un apartamento en Brooklyn.
No se parecía en nada al ático en el que había crecido. Sin portero, sin suelos de mármol, sin vistas a Central Park. Solo un luminoso apartamento de 2 dormitorios en una casa de piedra rojiza con suelos de madera que crujían y un pequeño balcón que daba a un jardín comunitario. No es mucho, dijo, observando mi cara mientras recorría las habitaciones vacías. Pero es nuestro. De nadie más. Empecé a llorar. No de decepción, de alivio. Aquí, la sombra de mi padre no podía alcanzarme. Aquí, podía respirar. James me abrazó mientras yo sollozaba años de presión que no sabía que estaba soportando. No prometió arreglarlo todo ni rescatarme de mis problemas. Simplemente se quedó. Pasé las siguientes semanas enviando currículos a todas las empresas de marketing de la ciudad. Los rechazos llegaron rápido, demasiado rápido. De alguna manera, en todos los sitios a los que me postulaba ya sabían de la situación de los Ashford. Las puertas se cerraban de golpe antes de que pudiera siquiera tocar. Encontraré algo, le dije a James durante la cena, con los envases de comida para llevar esparcidos por nuestra mesa de cocina de segunda mano. Tengo que hacer esto yo misma. Él asintió. Lo sé. Pero estoy aquí si me necesitas. Esa noche, me desperté a las 2 de la mañana y encontré su lado de la cama vacío. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, lo vi en la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en tonos bajos y urgentes. Las proyecciones trimestrales necesitan un ajuste antes de la reunión de la junta. No, no se lo pases a Williams. Me encargaré yo mismo de la revisión técnica. Debí de hacer un ruido porque se giró, me vio y dijo rápidamente, te llamo luego. Cosas del trabajo, dijo con una pequeña sonrisa. Vuelve a dormir. Asentí y volví a la cama, pero me quedé despierta durante horas, preguntándome cuándo los mecánicos empezaron a tener reuniones de la junta directiva. Una semana antes de la boda, mi padre apareció en nuestro apartamento. No lo había visto desde que salí de su oficina. Ahora estaba en la puerta de nuestra casa en Brooklyn, su traje de Tom Ford tan fuera de lugar como un diamante en un arenero, mirando nuestra modesta sala de estar como si pudiera ser contagiosa. Estoy aquí para hacerte una oferta, dijo, sin molestarse en saludar. James estaba a mi lado, silencioso y vigilante. Mi padre sacó una chequera. $5 millones. Cancela la boda. Vuelve a casa. Fingiremos que esta pequeña rebelión nunca ocurrió. Miré el cheque en blanco en su mano. $5 millones. Más dinero del que podría ganar en toda una vida por mi cuenta. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte del mundo. No. 10 millones. Su bolígrafo se detuvo. Última oferta. No estoy en venta, papá. Su rostro se torció en algo feo. Entonces eres una tonta. Y cuando este matrimonio fracase, porque lo hará, no vengas arrastrándote. No tendrás nada. Ni herencia, ni fondo fiduciario, ni acciones en la empresa, ni el apellido Ashford para protegerte. Se acercó, su voz bajando a un siseo. No serás nadie, igual que él. Señaló a James con desprecio. James, que no había dicho una palabra, que estaba de pie con las manos sueltas a los costados y una extraña y fría calma en sus ojos. Señor Ashford, dijo James en voz baja. Creo que debería irse. Oh, el mecánico habla. Mi padre se rió. Disfrútala mientras puedas, hijo. Cuando se le pase el capricho y se dé cuenta de lo que ha renunciado, te lo reprochará. No creo que lo haga. Algo pasó entre ellos, una mirada que no pude interpretar del todo. La sonrisa burlona de mi padre vaciló por un momento. Luego se giró y se fue sin decir una palabra más. Hará de la boda un infierno, susurré. James tomó mi mano. ¿Que lo intente? Nuestra boda se suponía que iba a ser pequeña. James y yo habíamos planeado una ceremonia íntima en un restaurante de Brooklyn. 50 invitados, en su mayoría colegas de mis días de marketing que se habían mantenido leales, y algunos amigos de James del taller. Sencilla, significativa. Nuestra.
Llegamos y encontramos a 250 invitados adicionales ya sentados. Llenaban cada rincón del restaurante, desbordándose hacia el patio. Mujeres con Chanel y Oscar de la Renta, hombres con trajes a medida que valían más que nuestro alquiler. El mundo de mi padre, sin invitación y sin disculpas. Mi madre estaba sentada en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo. Derek miraba su teléfono, con aspecto aburrido. Y allí, en el centro de todo, estaba mi padre con un traje de 3 piezas de Brioni, una copa de champán en la mano, sonriendo como si fuera el dueño del lugar. Porque en todos los sentidos que le importaban, lo era. Sorpresa, cariño. Me besó en la mejilla antes de que pudiera apartarme. No pensarías que me perdería la boda de mi única hija, ¿verdad? ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Qué has hecho? Te prometí una boda que recordarías. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Considera esto mi regalo. Miré a mi alrededor el mar de rostros, la élite de Manhattan, los socios comerciales de mi padre, los columnistas de sociedad con sus teléfonos listos, y me di cuenta de lo que había hecho. Había convertido nuestra celebración íntima en un espectáculo, un escenario, y él estaba a punto de ser la estrella. James apretó mi mano. Podemos irnos ahora mismo. Di la palabra. Miré a los invitados, a la sonrisa triunfante de mi padre, al altar que habíamos elegido juntos. No. Enderecé los hombros. Nos vamos a casar hoy. Sea lo que sea que esté planeando, lo afrontaremos juntos. No tenía ni idea de lo mal que se iba a poner. Mi padre esperó hasta que la ceremonia terminó. Habíamos intercambiado los votos, las palabras de James sencillas y sinceras, las mías cargadas de emoción. El oficiante nos declaró casados. Por un momento perfecto, rodeada del caos que mi padre había creado, fui feliz. Luego vino el tintineo del cristal. Richard Rashford se levantó de su asiento, con Dom Perignon en mano, y la sala se quedó en silencio. 300 invitados se giraron para mirarlo como espectadores en una ejecución. Un brindis, anunció, su voz resonando por todo el restaurante. Por mi hija y su esposo. La pausa antes del esposo goteaba desprecio. Construí todo lo que tengo desde la nada, continuó, caminando lentamente hacia el centro de la sala. Cada dólar, cada trato, cada oportunidad ganada con sangre y sacrificio. Y soñé que un día mi hija se casaría con alguien digno de ese legado. Se detuvo frente a nuestra mesa, mirando a James como si estuviera examinando algo desagradable en su zapato. En cambio, ella eligió esto. Un mecánico grasiento de Queens, un parásito sin nada que ofrecer más que manos callosas y bolsillos vacíos. Hubo murmullos de asombro entre la multitud. Alguien se rió nerviosamente. Vi teléfonos levantándose, grabando. Así que, estoy aquí para hacer un anuncio. La voz de mi padre se endureció como el acero. A partir de este momento, Fiona Ashford ya no es mi hija. Queda por la presente eliminada de mi testamento, despojada de su fondo fiduciario y privada de cualquier derecho sobre Ashford Properties. Se giró hacia la multitud, con los brazos extendidos. Que esto sirva de lección. Cuando eliges la pobreza por encima de la familia, obtienes exactamente lo que mereces. Se bebió de un trago su champán, dejó la copa en nuestra mesa y sonrió. Felicidades, cariño. Finalmente estás consiguiendo todo lo que pediste. El silencio que siguió fue ensordecedor. James no se inmutó. Se levantó lentamente de su silla, enderezándose la corbata, una simple azul marino, nada de diseñador, y se enfrentó a mi padre con una expresión que nunca antes había visto, tranquila, controlada, casi divertida. Gracias por venir, señor Ashford, dijo, con la voz firme y clara. Y gracias por su bendición. Mi padre resopló. ¿Bendición? Acabo de decirte que no recibirás nada. Le he oído. James dio un paso adelante hasta que estuvieron cara a cara. Y quiero que sepa que no lo necesitamos. ¿No lo necesitáis? Richard se rió, áspera y burlonamente. Tienes un taller que vale menos que mi reloj. Vives en un apartamento que es una caja de zapatos. ¿Qué tienes exactamente que ofrecerle a mi hija? James sonrió,
una pequeña sonrisa privada que me dio un escalofrío a mí y a mi padre. Algo más importante que el dinero, señor Ashford. La tengo a ella. En algún lugar de la multitud, un hombre mayor se levantó, de pelo plateado, distinguido, con un traje que incluso yo podía decir que era discretamente caro. Observó el intercambio con ojos agudos y un atisbo de sonrisa. Lo había visto antes entre los invitados de James, pero no había pensado en preguntar quién era. Mi padre miró al hombre, luego de nuevo a James, y por un momento, algo parpadeó en su rostro. ¿Incertidumbre, quizás? La sensación de que se estaba perdiendo algo. Disfruta de tu pobreza, escupió mi padre. Cuando se canse de luchar, cuando se dé cuenta de lo que ha tirado por la borda, y lo hará, no digas que no te lo advertí. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, señor Ashford. La voz de James bajó, destinada solo para nosotros. Pero lo entenderá muy pronto. Mi padre se rió de nuevo, pero sonó hueco. No tenía ni idea de cuán proféticas resultarían ser esas palabras. Mi padre acababa de terminar su actuación. Ahora era mi turno. Tomé la mano de James y me giré para enfrentar a 300 personas que esperaban que me desmoronara. Las mujeres de la alta sociedad con sus vestidos de diseñador. Los hombres de negocios calculando mi caída. Los reporteros de sociedad ya redactando sus titulares. Todos esperaban lágrimas, súplicas, rendición. No me conocían en absoluto. Mi padre cree que el dinero lo es todo, dije, mi voz resonando en el repentino silencio. Cree que el amor es una transacción, la familia un acuerdo comercial, y que las personas son útiles o inútiles. Miré a mi madre, que no podía mirarme a los ojos, a Derek, que seguía mirando su teléfono, a la multitud de extraños que habían venido a ver mi humillación como si fuera un entretenimiento. Yo también solía creerlo. Pasé 28 años tratando de ser valiosa a sus ojos. La escuela correcta, el título correcto, la ropa correcta, la sonrisa correcta. ¿Y saben qué? Conseguí, adecuada, aceptable, nunca lo suficientemente buena. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no dijo nada. Hoy, elegí algo diferente. Elegí ser amada por quien soy, no por lo que valgo. Apreté la mano de James. Y si eso me costó todo lo que se suponía que iba a heredar, entonces no era mío para empezar. Me giré hacia los invitados restantes, algunos con aspecto incómodo, otros conmovidos. Si alguien aquí vino a ver una tragedia, lamento decepcionarlos. Esto es una celebración. Si quieren irse, la puerta está ahí mismo. Pero si quieren quedarse y celebrar de verdad con nosotros, sonreí, bienvenidos a nuestra boda. Unas 30 personas recogieron sus cosas y se fueron. Pero casi 270 se quedaron, incluidos algunos de los propios invitados de mi padre. Él no se lo esperaba. Mi padre salió furioso con mi madre y Derek siguiéndole. La puerta ni siquiera se había cerrado cuando la atmósfera cambió. Como una tormenta que pasa, el aire en la sala de repente se sintió más ligero. Alguien empezó a aplaudir, un aplauso genuino y cálido que se extendió por la multitud. El DJ, que se había quedado helado de la impresión, finalmente puso la música. Y así, de repente, nuestra boda volvió a ser nuestra. El pastel era de una pastelería local de Brooklyn, 3 pisos de crema de mantequilla de vainilla que sabían mejor que cualquier creación de diseñador de $5.000 que hubiera probado en las bodas de la alta sociedad. James y yo lo cortamos juntos, riéndonos cuando el glaseado le manchó la nariz. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras bailábamos juntos en la pista de baile, mi cabeza apoyada en su pecho. Ni uno solo. Incluso después de todo eso. Me eché hacia atrás para mirarlo, a este hombre que había estado a mi lado mientras mi padre intentaba separarnos, que nunca había levantado la voz ni perdido la compostura. Especialmente después de todo eso. Le toqué la cara. Ni siquiera te inmutaste. Algo pasó detrás de sus ojos. Una sombra. Un secreto. He enfrentado cosas peores que tu padre. ¿Qué significa eso? Me besó en la frente en lugar de responder. Algún día te lo contaré todo. ¿Lo prometo? La noche terminó con baile y risas y una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Nuestros invitados,
los de verdad, los que se quedaron, nos rodearon con alegría genuina. Pero mientras James me abrazaba durante el último baile, no podía quitarme la sensación de que había algo que no me estaba contando. El misterioso hombre mayor de antes había felicitado a James con un apretón de manos cómplice antes de irse. Las llamadas telefónicas nocturnas de James sobre reuniones de la junta directiva. Quienquiera que fuera realmente mi marido, tenía la sensación de que solo estaba viendo la superficie. La verdadera historia aún estaba por llegar. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa aquí y hablarles directamente. Si alguna vez han sentido que su familia no veía su verdadero valor, escriban lo mismo en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y quiero escuchar su historia. Denle al botón de me gusta si creen que tomé la decisión correcta al defenderme. Y si aún no se han suscrito, créanme, van a querer escuchar lo que sucede a continuación porque el giro, no lo verán venir. Permítanme continuar. El periodo de luna de miel duró unas 6 semanas. No el romance, James y yo estábamos más felices que nunca, aprendiendo a construir una vida juntos en nuestro apartamento de Brooklyn. No, lo que terminó fue mi esperanza de encontrar trabajo. Me había postulado a 43 puestos de marketing en toda la ciudad, nivel de entrada, nivel medio, cualquier cosa que utilizara mi máster en administración de empresas y 3 años de experiencia. Todas y cada una de las solicitudes fueron rechazadas, la mayoría sin siquiera una entrevista. Las noticias corrían rápido en Manhattan. El apellido Ashford, que una vez abría puertas, ahora las cerraba de golpe. Nadie quería arriesgarse a ofender a Richard Ashford contratando a su hija desheredada. Quizás debería buscar fuera de la ciudad, dije una noche, mirando la pantalla de mi portátil. Otro correo electrónico de rechazo. Otra puerta cerrada. James estaba callado, de pie junto a la ventana. O quizás no deberías trabajar para nadie más. No puedo empezar mi propia empresa ahora mismo. Tengo quizás $3.000 a mi nombre. A veces eso es suficiente. Me reí amargamente. ¿En qué mundo? No respondió, solo me miró con esos ojos marrones y tranquilos que empezaba a darme cuenta de que ocultaban más de lo que mostraban. Nuestros ahorros disminuyeron. Insistí en pagar la mitad de las facturas. Alguna parte obstinada de mí necesitaba demostrar que no era solo una mujer mantenida. James nunca se quejó, nunca presionó, nunca se ofreció a simplemente encargarse de todo. Respetaba mi orgullo incluso cuando dificultaba las cosas. Pero a las 3 de la madrugada, cuando no podía dormir, la duda se apoderaba de mí. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si no podía sobrevivir sin el apellido Ashford? ¿Y si había renunciado a todo por un hombre al que apenas empezaba a conocer? James me encontró en el balcón una noche, envuelta en una manta, llorando en silencio ante las luces de la ciudad. Dime lo que necesitas, susurró. Ya no lo sé. 3 meses después de la boda, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Casi no respondí, pero una parte desesperada de mí todavía tenía esperanza. Cariño, su voz era suave como la miel, como se ponía cuando quería algo. ¿Cómo estás? Hemos estado tan preocupados. ¿De verdad? Por supuesto. Sigues siendo mi hija, sin importar lo que diga tu padre. Una pausa estratégica. Sabes, todavía no ha cambiado formalmente el testamento. Aún hay tiempo si quisieras reconsiderarlo. Reconsiderar mi matrimonio. Reconsiderar tus decisiones. Ya has dejado claro tu punto, Fiona. Todos entendemos que querías independencia. Pero seguramente a estas alturas ya te habrás dado cuenta de que ese hombre no puede darte la vida que mereces. Pensé en James preparándome el café cada mañana, recordando exactamente cómo me gustaba, en la forma en que me abrazaba cuando los correos electrónicos de rechazo se acumulaban, en su fe inquebrantable en mí cuando yo no tenía ninguna en mí misma. Creo que ya me la ha dado. Ella suspiró. Me estás matando, Fiona. Cada día que pasas con él es un día más que estás tirando tu futuro por la borda. El siguiente ataque vino del Instagram de Derek. Una foto de una fiesta en una azotea. Mis antiguos amigos, champán, el horizonte de Manhattan. Pie de foto, algunas personas eligen el amor por encima del lujo. Espero que estén disfrutando de su libertad.
Los comentarios fueron brutales, emojis de risa, bromas internas de las que yo solía formar parte. A mi madre le había gustado la publicación. James llegó a casa esa tarde y me encontró mirando la pantalla, con lágrimas surcando mis mejillas. Me quitó el teléfono suavemente de las manos y miró la publicación. Por un momento, su mandíbula se tensó, la primera ira real que le había visto. Pronto reescribirán esta historia, dijo en voz baja. ¿Te lo prometo? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Me besó en la frente en lugar de responder. 4 meses después de mi boda, llegó la carta. Papel crema grueso, membrete de Ashford Properties, el sello del bufete de abogados grabado en oro. Estimada señora Ashford Carter, esta carta sirve como notificación formal de que Richard Ashford ha ejecutado enmiendas a su última voluntad y testamento. Según estas enmiendas, usted ha sido eliminada permanentemente como beneficiaria. Su designación anterior para recibir el 20% de las participaciones de Ashford Properties, valor actual estimado en $200 millones, ha sido reasignada. Además, la cuenta fiduciaria número 47891 establecida a su nombre ha sido disuelta por la autoridad del fiduciario. Estos cambios son finales e irrevocables. Saludos cordiales. $200 millones, desaparecidos con una firma. Me senté en nuestro pequeño balcón mientras el sol se ponía sobre Brooklyn, viendo el cielo pasar del dorado al púrpura y al negro. Durante 28 años, me habían prometido ese dinero. Nunca lo había querido, no de verdad. Pero saber que estaba ahí había sido una red de seguridad sobre la que no me había dado cuenta de que estaba. Ahora la red se había ido, y yo estaba en caída libre. James me encontró allí horas después, con la carta arrugada en mis manos, mi cara hinchada de llorar. Vi el sobre, dijo, sentándose a mi lado. Lo siento. No me importa el dinero. Me reí amargamente. Esa es la ironía. Nunca me importó el dinero, pero saber que podía simplemente borrarme así, como si nunca hubiera existido. James guardó silencio durante un largo momento. Tengo algo que decirte, dijo finalmente. Algo que he estado esperando el momento adecuado para compartir. Tomó mi mano. Pero todavía no. En 3 meses, hay un evento. Necesito que confíes en mí hasta entonces. ¿Qué tipo de evento? El tipo que lo cambiará todo. Me miró a los ojos. ¿Puedes esperar tanto? No lo entendía, pero confiaba en él. Sí. Al día siguiente, finalmente devolví la llamada de Margaret Smith. Su oficina estaba en una casa de piedra rojiza en el Upper West Side, un lugar silencioso de dinero antiguo con estanterías de caoba y sillas de cuero que habían presenciado décadas de conversaciones confidenciales. Gracias por venir, señora Carter. Sonrió cálidamente, enfatizando mi apellido de casada de una manera que pareció deliberada. Su abuela estaría muy orgullosa de usted. Oír mencionar a la abuela Maggie me hizo un nudo en la garganta. Había muerto hacía 2 años, la única persona de mi familia que alguna vez me había visto de verdad. Dijo que había algo sobre su patrimonio. Margaret asintió, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Antes de fallecer, Margaret Thornton estableció un fideicomiso separado, independiente de cualquier cosa controlada por su padre. Me instruyó que le informara de ello solo después de que se casara con alguien de su propia elección, sin la aprobación de su padre. La miré fijamente. ¿Qué? Ella lo sabía, Fiona. Sabía exactamente qué clase de hombre era su yerno, y quería asegurarse de que tuvieras opciones. Margaret abrió la carpeta. El fideicomiso contiene $500.000 en activos diversificados. Se convirtió en tuyo el día que te casaste con James Carter. $500.000. El último regalo de mi abuela. Había una carta dentro escrita con su familiar y elegante caligrafía. Mi querida Fiona, si estás leyendo esto, significa que finalmente elegiste tu propio camino. Estoy muy orgullosa de ti. Tu abuelo y yo construimos nuestra vida en el amor, no en el dinero. No teníamos nada cuando empezamos y lo teníamos todo cuando terminamos porque nos teníamos el uno al otro. Este dinero no es una fortuna, pero es libertad. Úsalo para construir la vida que quieres. Nunca dejes que nadie te diga lo que vales.
Con todo mi amor, la abuela Maggie. Lloré en esa oficina durante 20 minutos. Por primera vez en meses, eran lágrimas de esperanza. 5 meses después de mi boda, lancé Thornton Creative, llamado así por el apellido de soltera de mi abuela, una elección deliberada para separarme del legado de los Ashford. Alquilé una pequeña oficina en un espacio de cotrabajo en Soho, diseñé mi propio logotipo y contacté a todos los propietarios de pequeñas empresas que había conocido que no estaban conectados con el mundo de mi padre. El primer cliente fue una cafetería en Brooklyn, la misma donde había conocido a James. Necesitaban ayuda con su presencia en las redes sociales, y les cobré la mitad de mi tarifa normal solo para construir mi cartera. El segundo cliente fue una librería de segunda mano en el Village. Luego un restaurante familiar en Queens, luego una empresa tecnológica emergente en Jersey City. La voz se corrió, no a través de las redes de élite de Manhattan, sino a través del Nueva York real. Gente que juzgaba el trabajo por los resultados, no por los apellidos. En 2 meses, tenía más clientes de los que podía manejar sola. Estaba construyendo algo. Algo que era mío. Estoy orgulloso de ti, dijo James una noche, viéndome trabajar en una campaña desde nuestra mesa de la cocina. No podría haberlo hecho sin el fondo fiduciario de la abuela. O sin que creyeras en mí cuando yo no creía en mí misma. Él sonrió con esa sonrisa tranquila. Habrías encontrado la manera. Esa semana, recibí un correo electrónico que me dejó helada. Asunto: consulta de asociación de marketing en nexusai.com. Estimada señora Thornton, Nexus AI Technologies está interesada en discutir una posible asociación de marketing con su empresa. Estamos impresionados por su trabajo con empresas emergentes y creemos que su enfoque se alinea con los valores de nuestra marca. Por favor, contáctenos tan pronto como le sea posible. Saludos cordiales, División de Marketing de Nexus AI. Nunca había oído hablar de Nexus AI, pero una búsqueda rápida en Google mostró que eran una de las empresas de tecnología de más rápido crecimiento en el país. Extraño que hubieran encontrado mi pequeña empresa. Muy extraño, de hecho. No até cabos de inmediato, pero las noticias de negocios de ese mes estaban llenas de una historia. Nexus AI Technologies buscaba socios inmobiliarios para construir un enorme centro de datos en la costa este. El acuerdo valía $50 millones, y todos los promotores de Nueva York se peleaban por él, incluido, resultó ser, mi padre. Derek lo mencionó en Instagram, por supuesto. Una foto de Richard dándole la mano a alguien en una conferencia de negocios. Pie de foto: papá a punto de cerrar el mayor acuerdo de la década. Pasé de largo sin pensarlo mucho, pero unos días después, James llegó a casa con una expresión curiosa en su rostro. ¿Viste las noticias sobre Nexus AI? Lo del centro de datos. Sí, todo el mundo habla de ello. Levanté la vista de mi portátil. ¿Por qué? Por nada. Pero estaba sonriendo, esa pequeña sonrisa privada que aún no podía descifrar. Solo es interesante que tu padre lo quiera tanto. Todo es una competencia para él. Probablemente ni siquiera necesita el dinero. Solo quiere ganar. James se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué dirías si te dijera que no va a ganar? ¿Cómo lo sabes? Porque sé quién dirige Nexus AI. Algo frío recorrió mi espalda. James. Tomó mi mano. Hay una gala el mes que viene. El evento de la Fundación Benéfica de Tecnología en el Met. Nexus AI es el patrocinador principal. Hizo una pausa. Su director ejecutivo hará una rara aparición pública. Vale. Quiero que vengas conmigo. ¿A una gala de tecnología? James, no conozco a nadie en ese mundo. Levantó mi mano y la besó. ¿Me conoces a mí? La forma en que lo dijo, como si significara más de lo que yo entendía, hizo que mi corazón diera un vuelco. ¿Qué no me estás contando? Todo. Y pronto, lo prometo. 2 semanas antes de la gala, James me sentó. Era domingo por la mañana. Había vuelto a hacer tortitas, nuestra tradición de fin de semana ahora, y el apartamento olía a sirope de arce y café. Pero su rostro estaba serio de una manera que rara vez había visto. Necesito decirte algo, dijo. Y necesito que me dejes terminar antes de que reacciones.
Mi estómago se encogió. Vale. El taller de coches es real. Soy dueño de Carter's Custom Garage, y arreglo coches allí cuando puedo. Tomó aliento. Pero no es a lo que me dedico. Es un pasatiempo, una forma de mantener los pies en la tierra. ¿Mantener los pies en la tierra de qué? De la otra parte de mi vida. Me miró a los ojos. Trabajo en tecnología, Fiona. No soy solo un mecánico. Estoy significativamente involucrado en la industria. Lo miré fijamente. ¿Qué significa, significativamente involucrado? Significa que no soy pobre. Ni de lejos. Se pasó una mano por el pelo. Nervioso. Me di cuenta de que nunca lo había visto nervioso. He estado ocultando la verdad porque necesitaba saber que alguien podría amarme por quien soy, no por lo que tengo. James, me estás asustando. Solo dímelo. Todavía no. No del todo. Quiero que lo veas por ti misma en la gala. Sacó algo de su bolsillo, un sobre grueso con una caligrafía elegante. Esta es tu invitación. Acceso VIP. Mi invitada. Tomé el sobre. Dentro había una tarjeta de cartulina gruesa, con letras doradas en relieve. La Fundación Benéfica de Tecnología tiene el honor de invitarle a su gala anual. Invitado de honor, James Carter. Invitado de honor. James. Mi voz salió como un susurro. ¿Quién eres? Tomó mi cara entre sus manos, sus ojos más vulnerables de lo que nunca los había visto. Soy el hombre que te ama. Todo lo demás son solo detalles. Las 2 semanas antes de la gala fueron como vivir en un sueño del que no podía despertar del todo. Busqué en Google director ejecutivo de Nexus IT obsesivamente. Los resultados de búsqueda eran exasperantemente vagos. La empresa era famosa por su privacidad. No había fotos de los directivos, ni declaraciones públicas, solo una reputación de innovación brillante y un misterioso fundador que evitaba los focos. Forbes había publicado un artículo hacía 6 meses, el multimillonario que nadie ha visto, dentro del mundo del fundador fantasma de Nexus AI. Sin nombre, sin rostro, solo especulaciones sobre un joven genio de la tecnología que había construido un imperio de $4.000 millones manteniéndose completamente invisible. Pensé en James, en sus llamadas nocturnas sobre reuniones de la junta, en la jerga técnica que había oído por casualidad, en los fajos de billetes casuales, en el misterioso hombre mayor de nuestra boda que había mirado a James con algo parecido al respeto o la deferencia. Todas las piezas estaban ahí. Simplemente había estado demasiado cerca para ver el cuadro completo. La noche antes de la gala, James me regaló un vestido, un Valentino, negro y elegante, que probablemente valía más que nuestro alquiler mensual. No pregunté cuánto costaba. Empezaba a comprender que el dinero no era una preocupación para él. Nunca lo había sido. ¿Estás enfadada?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no te lo dije antes? Miré a este hombre, mi marido, a quien solo ahora empezaba a conocer de verdad. No estoy segura de lo que estoy, admití. Me mentiste. Oculté información para proteger algo importante. Hay una diferencia. La hay. Él asintió. Mañana lo entenderás todo, y entonces podrás decidir cómo te sientes. Me besó en la frente. Decidas lo que decidas, no te culparé. Apenas dormí esa noche. En unas pocas horas, entraría en un mundo que pensé que había dejado atrás y descubriría que mi marido no era el mecánico con dificultades del que mi padre se había burlado. Era algo completamente diferente. El Museo Metropolitano de Arte había sido transformado. Candelabros de cristal colgaban del techo del gran salón como explosiones estelares congeladas. 500 de las personas más poderosas de la tecnología, las finanzas y los medios de comunicación se mezclaban bajo obras maestras del Renacimiento, con copas de champán que reflejaban la luz. Las mujeres vestían alta costura. Los hombres llevaban el poder como una segunda piel. Y todos nos estaban mirando. Entré del brazo de James, mi Valentino negro sintiéndose de repente inadecuado ante el mar de vestidos de diseñador. Pero James se movía entre la multitud como si fuera el dueño, saludando con la cabeza a gente que le devolvía el saludo con una deferencia que no podía explicar.
James Carter, dijo un hombre de pelo plateado, estrechándole la mano cálidamente. Esperando con interés el anuncio. Senador Michey, respondió James. Gracias por venir. ¿Senador? James conocía a senadores. Apenas habíamos llegado al bar cuando los vi, mi padre, mi madre y Derek, de pie cerca de las exhibiciones de la subasta, socializando con sonrisas ensayadas. Los ojos de Richard recorrían la multitud constantemente, buscando a alguien. Entonces se posaron en mí. Su rostro pasó por una rápida serie de emociones, confusión, reconocimiento, desprecio. Empezó a caminar hacia nosotros, mi madre apresurándose para seguirle el paso. Fiona. Se detuvo a unos metros de distancia, mirando a James con una sonrisa de depredador. ¡Qué sorpresa! No sabía que dejaban entrar al servicio a estos eventos. James no dijo nada, solo lo observó con esa calma inquietante. No me digas que te has colado en la fiesta, se rió Richard, buscando una audiencia. La seguridad debería hacer un mejor trabajo seleccionando a... Señor Ashford. Una mujer con un auricular apareció a su lado. El director ejecutivo de Nexus ahí hablará en 15 minutos. Solicitó un asiento en la mesa del patrocinador. Sí, la despidió con un gesto, todavía sonriendo burlonamente a James. Tengo una reunión muy importante después de su discurso. Si él supiera. Las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre el gran salón mientras las enormes pantallas cobraban vida. El logotipo de Nexus ahí, una elegante N, plateada entrelazada con un patrón de circuito, apareció, seguido de imágenes panorámicas de su tecnología, sistemas de conducción autónoma, inteligencia artificial médica, modelado climático. Damas y caballeros, anunció la presentadora, su voz resonando por el salón. Esta noche marca un momento histórico. Por primera vez, el fundador y director ejecutivo de Nexus AI Technologies se dirigirá al público en persona. Hubo murmullos entre la multitud. Mi padre se inclinó hacia adelante en su asiento, ajustándose la corbata. Lo vi decir algo a mi madre, probablemente elaborando una estrategia para su acercamiento después del discurso. Esta empresa ha revolucionado la inteligencia artificial en todos los sectores. Sus innovaciones han cambiado la forma en que vivimos, trabajamos y nos conectamos. Y la mente detrás de todo ello ha permanecido, hasta ahora, en privado. James apretó mi mano. ¿Estás lista? Él sonrió, no su pequeña sonrisa privada, sino algo más brillante, algo libre. Para que todo cambie. La voz de la presentadora se hinchó. Por favor, den la bienvenida al director ejecutivo y fundador de Nexus AI Technologies, valorada en $4.700 millones y nombrada por Forbes como una de las personas más influyentes en tecnología. James soltó mi mano. James Carter. La sala estalló en aplausos. La copa de champán de mi padre se congeló a medio camino de sus labios. La boca de mi madre se abrió. Y James, mi James, el mecánico de Queens, el hombre al que mi padre había llamado basura, subió a ese escenario como si hubiera nacido allí. Las pantallas detrás de él se iluminaron con su nombre, su rostro, su título, James Carter, director ejecutivo y fundador, Nexus AI Technologies. Miré a mi padre. Su rostro se había puesto blanco, completa y absolutamente blanco. Y por primera vez en mi vida, vi a Richard Ashford sin palabras. James habló durante 20 minutos. Habló sobre innovación, responsabilidad y el futuro de la tecnología. Era brillante, elocuente, apasionado y magnético de una manera que solo había vislumbrado en momentos privados. El público estaba pendiente de cada palabra. Apenas oí nada de lo que dijo. Estaba demasiado ocupada observando a mi padre. Richard Ashford permanecía congelado en su asiento, mirando el escenario como si estuviera viendo un fantasma. El color se había drenado de su rostro y nunca regresó. Mi madre no paraba de tocarle el brazo, susurrando urgentemente, pero él no respondía. Derek había dejado de fingir aburrimiento y ahora estaba boquiabierto. Cuando James terminó su discurso, la ovación de pie fue atronadora. 500 de las personas más poderosas de América estaban de pie, aplaudiendo al hombre que mi padre había llamado mecánico grasiento.
James encontró mis ojos entre la multitud y sonrió, solo para mí. La recepción posterior fue un caos. Todo el mundo quería conocer al misterioso director ejecutivo que finalmente había aparecido. Inversores, políticos, magnates de los medios, lo rodearon como polillas a una llama. Pero James tenía un destino primero. Caminó directamente hacia donde mi padre aún estaba sentado, aparentemente incapaz de levantarse. Lo seguí, con el corazón latiendo con fuerza. Señor Ashford. La voz de James era agradable, profesional. Creo que quería discutir una asociación comercial. Mi padre levantó la vista, su boca abriéndose y cerrándose varias veces. Tú, su voz salió estrangulada. Tú eres el director ejecutivo de la empresa que ha estado persiguiendo durante 2 años. James sacó una tarjeta de visita. Sencilla, elegante, innegable. James Carter, Nexus AI. Quizás haya oído hablar de nosotros. Las manos de Richard temblaban mientras tomaba la tarjeta. Forbes confirmó más tarde lo que todos en esa sala estaban calculando: James Carter valía $4.700 millones. Mi marido era más rico que mi padre por un factor de 2. El mecánico era un multimillonario. Mi padre se recuperó más rápido de lo que esperaba. En segundos, su conmoción se transformó en la sonrisa de un hombre de negocios, la misma que usaba al cerrar tratos, al fingir que le gustaba gente a la que luego destruiría. James se puso de pie, extendiendo la mano como si fueran viejos amigos. No tenía ni idea. Es una noticia maravillosa. Siempre le dije a Fiona que tenía un gusto excelente. La mentira fue tan descarada que casi me reí. James no tomó su mano. Me dijo que yo era basura, señor Ashford. Su voz permaneció perfectamente agradable. Me llamó parásito, mecánico grasiento. Dijo que no tenía nada que ofrecerle a su hija. Yo. Eso fue. Tiene que entender, no lo sabía. Ya fuera arreglando coches o dirigiendo empresas, yo era la misma persona. Lo único que ha cambiado es su percepción de mi valor. James finalmente tomó la mano extendida, pero no para estrecharla. Puso su propia tarjeta de visita en la palma de mi padre. Lo que dice más de usted que de mí. A nuestro alrededor, la gente miraba, escuchaba, grababa con sus teléfonos. La sonrisa de mi padre se forzó. Discutamos esto en privado. El acuerdo del centro de datos. Estoy seguro de que podemos llegar a un arreglo que nos beneficie a todos. Ya he tomado mi decisión sobre eso. La voz de James se oyó lo suficiente como para ser escuchada por la multitud cercana. Nexus AI no se asociará con Ashford Properties. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hago negocios con gente que trata a sus familias como activos para ser intercambiados. James dio un paso atrás, pasando su brazo alrededor de mi cintura. Su hija eligió el amor por encima del dinero. Usted la castigó por ello. Yo no recompenso ese tipo de comportamiento. Los susurros se extendieron como la pólvora. Por la mañana, la historia estaría en todas las páginas de negocios de América. Richard Ashford acababa de perder el mayor acuerdo de su carrera a manos de su propio yerno. Vale, necesito parar aquí un segundo. ¿Alguno de ustedes vio venir eso? Sean sinceros. Escriban sorprendido si no lo hicieron o lo sabía si lo hicieron. Quiero saber. Y si alguna vez alguien los ha subestimado por las apariencias, no están solos. Esa es la lección, ¿no? Nunca juzgues un libro por su portada. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen las notificaciones porque lo que pasó después. Ahí es donde se pone realmente bueno. De vuelta a la historia. Las consecuencias fueron inmediatas y despiadadas. A medianoche, el vídeo de nuestra boda, el brindis completo de mi padre llamando a James basura, estaba en todas partes. Alguien finalmente lo había publicado, y ahora tenía contexto. El hombre al que Richard Ashford había humillado públicamente valía $4.700 millones. Los titulares se escribían solos. Magnate inmobiliario se burló de su yerno en boda. Resulta que es un multimillonario tecnológico.
Director ejecutivo de Ashford Properties aprende una lección cara sobre juzgar libros por sus portadas. El error de $50 millones, como el orgullo de un padre, le costó todo a su empresa. En una semana, 2 de los otros socios comerciales de mi padre anunciaron que estaban revisando sus acuerdos. Un inversor importante se retiró de un proyecto de desarrollo, citando preocupaciones sobre juicio y liderazgo. Los comentarios en las redes sociales fueron brutales. Todos los foros de negocios, todos los blogs de sociedad, todos los rincones de Internet se reían de Richard Ashford. Pero el giro más dulce vino de Derek. Mi hermano que se burlaba en Instagram y brindaba con champán, apareció en nuestro apartamento 3 días después de la gala. De hecho, tocó el timbre como una persona civilizada. James se movió incómodamente en nuestra sala de estar. Mira, quería disculparme por las cosas que dije, las publicaciones de Instagram. Fue inmaduro, y yo. ¿Querías disculparte?, dijo James con calma, ¿o querías acceso? La cara de Derek se enrojeció. Vamos, hombre. Somos familia ahora. Piensa en las asociaciones que podríamos crear. Ashford Properties y Nexus ahí trabajando juntos. La misma Ashford Properties que desheredó a mi esposa. James se levantó. ¿La misma familia que la dejó sin nada y se burló de ella por casarse conmigo? Abrió nuestra puerta principal. Hiciste tu elección hace 6 meses, Derek. No somos familia. Solo somos personas que comparten un pariente. La puerta se cerró. Derek se fue. Algunas personas solo se disculpan cuando quieren algo. James lo entendía mejor que nadie. Mi madre llamó 3 veces antes de que respondiera. Fiona, cariño. Su voz estaba cargada de lágrimas. Reales o fingidas, ya no podía saberlo. Tienes que entender. Siempre te apoyé. Quise hablar en la boda, pero tu padre, ya sabes cómo es. No dijiste ni una palabra, mamá. Tenía miedo. ¿Sabes cómo se pone cuando está enfadado? Tenía que protegerme. Tenías que protegerte. Dejé que las palabras quedaran en el aire. ¿Y qué hay de protegerme a mí? Silencio. Tengo algo, dije en voz baja. Algo que me dio la abogada de la abuela. Una carta que se suponía que debía permanecer sellada. Oí su brusca inhalación. La abogada de la abuela encontró un correo electrónico en los archivos de la herencia, mamá. Un correo electrónico que le enviaste a papá 2 días antes de mi boda. Saqué la captura de pantalla en mi teléfono, la que Margaret Smith había compartido a regañadientes cuando le pregunté sobre las comunicaciones familiares en esa época. Escribiste, Richard tiene razón. Necesita aprender. Déjala que luche unos meses sin dinero. Volverá arrastrándose y se casará con Harrison como debería haber hecho. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Eso fue sacado de contexto. ¿Lo fue? Mi voz era firme ahora. No me defendiste, mamá. Ayudaste a planear mi castigo. Te quedaste allí mientras papá me humillaba, y fuiste parte de ello todo el tiempo. Fiona. No estoy enfadada. Y me di cuenta, al decirlo, de que era verdad. Simplemente he terminado. Si quieres ser parte de mi vida, realmente parte de ella, tendrás que ganártelo con acciones, no con palabras. ¿Qué significa eso? Significa que te llamaré cuando esté lista. Por favor, no me llames más hasta entonces. Colgué antes de que pudiera responder. Algunos límites necesitan ser construidos con silencio. Mi padre vino solo. Sin chofer, sin séquito, sin armadura de Tom Ford. Solo un hombre cansado con ropa arrugada de pie en la puerta de nuestro apartamento de Brooklyn con algo que nunca antes había visto en su rostro, humildad. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. James estaba junto a la ventana, observando pero sin interferir. Mi padre miró nuestro modesto apartamento, los muebles de segunda mano, la pequeña cocina, las fotos de nuestra boda en la pared, y por una vez, no parecía estar calculando su valor. He perdido 3 asociaciones esta semana, dijo en voz baja. El acuerdo del centro de datos está muerto.
La junta está discutiendo si destituirme como director ejecutivo de mi propia empresa. Se rió amargamente. Resulta que la humillación pública tiene consecuencias. Siento lo de tus problemas de negocios. No, no lo sientes. Y no deberías. Finalmente me miró a los ojos. Estaba equivocado, Fiona. Sobre James. Sobre ti. Sobre lo que importa. Había esperado toda mi vida para oír esas palabras. Ahora que llegaban, me sentía cansada. No necesito tu disculpa, papá. Entonces, ¿qué necesitas? Lo pensé. Realmente lo pensé. Necesito que entiendas que soy feliz. No porque mi marido resultó ser rico. Era feliz antes de saberlo. Soy feliz porque soy respetada, apoyada, amada por quien soy. Me acerqué. ¿Puedes entender eso? Algo cambió en su rostro. Quizás no una comprensión total, quizás eso era mucho pedir, pero algo. Lo estoy intentando. Entonces inténtalo más. Puse mi mano en su brazo. Estoy dispuesta a tenerte en mi vida, papá. Pero no como alguien que me controla. No como alguien que juzga mi valía por la cuenta bancaria de mi marido. Como mi padre. Solo eso. Asintió lentamente. No sé cómo hacer eso. Entonces aprende. No era el perdón, pero era un comienzo. Un año después de nuestra boda, Thornton Creative tenía 15 empleados. Mi pequeña empresa de marketing se había convertido en algo real. No por el dinero o las conexiones de James, sino por las referencias de clientes satisfechos y una reputación que había construido proyecto a proyecto. Acabábamos de firmar nuestro contrato más grande hasta la fecha, una campaña de un año para una empresa de Fortune 500 que nos había encontrado de boca en boca. James todavía iba al taller los fines de semana. Decía que eso lo mantenía con los pies en la tierra, le recordaba quién era antes de los miles de millones. A veces me unía a él, pasándole llaves inglesas y aprendiendo los nombres de las piezas del motor. Mi padre también seguía aprendiendo. Nuestra relación no estaba sanada, puede que nunca lo esté del todo, pero lo estaba intentando. Había empezado a ir a terapia, según mi madre. Me había invitado a tomar café 2 veces, y en ambas ocasiones había hecho preguntas sobre mi vida en lugar de hablar de sí mismo. Progreso, no perfección. Esa Navidad, celebramos en casa de la madre de James en Connecticut. Una acogedora casa colonial con un jardín y risas reales resonando en las paredes. Sin decoraciones de diseñador ni comidas de catering, solo familia. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó James, acercándome a él mientras la nieve caía fuera de la ventana. Pensé en el ático que había perdido, el fondo fiduciario que se desvaneció, los $200 millones que nunca vería. Luego pensé en construir algo con mis propias manos, en ser amada por quien era, en las palabras de mi abuela, nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Ni uno solo. Me besó, y la nieve siguió cayendo. Y en algún lugar de Manhattan, mi padre probablemente todavía estaba contando sus pérdidas. Pero yo había dejado de contar hacía mucho tiempo. La verdadera riqueza, había aprendido, no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la paz que sientes cuando finalmente dejas de intentar ser quien todos los demás quieren que seas y simplemente te conviertes en ti misma. Si sacan algo de mi historia, que sea esto. Primero, no dejen que nadie defina su valor por el dinero. Ni siquiera la familia, especialmente la familia. Segundo, las acciones dicen más que las palabras. Cuando la gente te muestra quiénes son, créeles. Y cuando cambian de repente después de conocer tu valor, sé escéptico. Tercero, el amor verdadero no te pide que abandones quién eres. Te da espacio para crecer y convertirte en quien estás destinado a ser. Gracias por quedaros hasta el final. Si esta historia significó algo para vosotros, dadle al botón de me gusta y suscribíos. Activad la campanita para no perderos nunca otra historia. Consultad la descripción para más historias como esta. Algunos giros son incluso más locos que el mío. Y dejad un comentario. ¿Debería haber perdonado a mi padre por completo? Leo cada uno de ellos.